Y estamos de vuelta consultando con tu médico. Doctor, hay una parte que muchos padres se pierden en ese. ¿Cómo se puede detectar cuando un niño es mudo, viene con dificultad para hablar? Generalmente si un niño es mudo, es decir, que no habla, generalmente es porque tiende a ser sordo, es decir, no escucha. Y es sordo mudo. Como no escucha, entonces no puede reproducir la palabra. ¿Y cómo nacen? ¿Eso viene algo de la Pero hay genética? muchos niños que pueden parecer sordos sin serlo. Pueden ¿Cómo? ser Explícame sordos. eso. Sí, ¿Cómo sí, puede claro, profesor porque Lincerdo? tú puedes tener, por ejemplo, secreción detrás del tímpano, que se llama mucho una otitis seromucosa. Y entonces el niño es como si tuviera la cabeza dentro de una piscina, como cuando tú no sales del mar o de la piscina con mucha agua Ujú. en el oído y te hablan y no escuchan. Entonces, si el niño nunca ha escuchado por completo, no tiene una audición Clara. completamente desarrollada, no va a poder reproducir nada. Si se le hace una investigación auditiva y se ve que efectivamente hay secreción detrás del tímpano y se hacen ciertas intervenciones que hacen los otorrinos, eso puede revertir, eso es de uno. Luego tú puedes tener problemas de audición porque el niño, el nervio auditivo que capta, vamos a decir, las vibraciones que llegan al tímpano y que a través de la cóclea luego va al nervio auditivo y el nervio auditivo lo lleva al cerebro. Ujú. Si ese nervio está dañado o hay algún problema, entonces ahí tú puedes tener una sordera o una hipoacusia. Pero también puede ser que tu nervio auditivo esté bien y que lo que esté sea tu cóclea. Y entonces la cóclea son como las células que tienen que ver efectivamente con captar el sonido, la vibración del sonido y llevarla al nervio óptico y el nervio auditivo, perdón, el nervio auditivo llevarlo al cerebro. Entonces hay que ver si la lesión en el oído es antes del tímpano, es detrás del tímpano, si es en la parte de la cóclea, si es en el trayecto del nervio o al contrario, si es cuando llega al cerebro y es en la zona de la audición que está el problema. O sea que tienes que buscar el problema en todas partes. Eso no se corrige, es irreversible. Depende de cuál sea la causa. Por ejemplo, hay niños que pueden tener sordera o hipoacusia, o hipoacusia es que oyes poco Ujú. y sordera es que no escucha nada, porque tuviste durante el embarazo, en la parte temprana del embarazo, su madre tuvo una infección y Ujú. entonces eso causó problema en las células que tenían que ver con el desarrollo del oído. Por ejemplo, muchos niños que se exponen, que las madres presentan durante el embarazo rubeola. Rubiola. Ajá, es un tipo le decían sarampión alemán anteriormente, pero es un Ok. tipo de una enfermedad exantemática que ahora vacunan a los niños para que no la presenten. Pues entonces los niños pueden presentar sordera, pero igual un niño que tiene una infección a un citomegalovirus durante el embarazo de la madre, igual un niño o una madre que haya hecho infección por virus Pero usted me Zika sorprendió en estos también. días, doctor, y perdone que mi ignorancia. Usted dijo en estos días que un niño puede nacer con diabetes. Sí, sí, claro que Pero sí. ¿cómo puede, cómo se va a hacer Hay eso con una diabetes diabetes? congénita porque tú tienes un trastorno metabólico que se asocia no solamente al páncreas, sino a nivel central, o cuando digo central me refiero a nivel hipofisario, o hay niños que pueden presentar en un primer tiempo diabetes asociada a otra condición genética. Y eso, ¿cómo se hace ese niño? ¿Cómo se medica? ¿Es un niño recién nacido Si con se diabetes? identifican temprano, hay que ponerle tratamiento, Hay claro que que sí. medicarlo. Sí, sí, claro que sí. Ahora, temprano, en los primeros meses de vida, hay muchos pacientes que parecieran tener como si fuera un trastorno metabólico y que hace pensar a las personas en diabetes y no necesariamente ser diabetes. ¿Y Pueden qué puede tener ser? un trastorno metabólico dependiendo del tipo de nutriente que se le esté dando, dependiendo del tipo de sustancia como la esté procesando. Por ejemplo, puedes tener un trastorno metabólico de lípidos, puedes tener un trastorno metabólico que tenga que ver con las proteínas, puedes tener un trastorno metabólico que tenga que ver con ciertos ciclos biológicos en el metabolismo del niño, como son ciclo de la urea Ujú. o con los ácidos orgánicos. O sea, en fin, hay muchas condiciones. Puede tener un déficit enzimático, o sea, hay muchas condiciones que uno tiene que descartar. Y fíjate que todas esas condiciones pasan primero por una buena entrevista clínica para tu orientarte. Pero, doctor, ¿cuáles son esas enfermedades permanentes
que los niños pueden hacer con ella? Por ejemplo, la Bueno, diabetes. hay muchas otras enfermedades que son, como se dice, Hereditaria. inborn metabolic error. O sea, como inborn es como de nacimiento. O sea, es como un trastorno congénito del metabolismo. Esas enfermedades generalmente uno puede detectarla, la gran mayoría, perdón, haciendo un test de talón que se hace en los primeros días de vida, de preferencia en los primeros 6 días de vida, en algunas escuelas como mucho antes del primer mes de vida, y son enfermedades que a veces tienen un contexto hereditario. Entonces si tú la identificas temprano, tú sabes qué tipo de dieta tiene que tener el paciente o de tratamiento tiene que tener ¿Y el cómo estamos paciente. un niño de mesa dieta? No, porque depende. Por ejemplo, si tú tienes un niño que tiene déficit de biotinidasa, ¿Déficit? biotinidasa la biotina es una vitamina, y la biotinidasa es una enzima que se produce en el intestino que tiene que ver con una serie de reacciones a nivel sistémico, y entonces eso es, con darle la vitamina ya es la dieta de ese niño. Pero puede haber niños que tengan problemas de oxigenación, que no le Esa digan- es otra cosa. Estos son niños que tienen dificultad al nacer porque nacieron o prematuro o porque no respiraron completamente los niños, y al no respirar completamente porque tenían o neumonía al nacer o nacieron prematuro o broncoaspiraron líquido amniótico de la madre, entonces eso hace que el niño no pueda respirar correctamente, y al no respirar correctamente pues el niño puede hacer lo que se llama una hipoxia, y entonces esa hipoxia, que significa poco oxígeno en el cerebro, puede hacer que el cerebro del niño en las primeras horas de vida se afecte, y luego pues eso a la larga, durante toda la vida, repercuta, porque si esas células cerebrales no tuvieron suficiente oxígeno, pues van a tener como un riesgo de tener y no hay ningún algún tipo de problema. tratamiento o procedimiento que se haga para que ese niño vuelva a la normalidad. Lo que tenemos que saber es por qué la hipoxia generalmente. Se llama hipoxia. Hipoxia es cuando recibe poco oxígeno. Hay que ver, está infectado el niño, tiene un problema a nivel pulmonar porque es muy prematuro y es un pulmón que está inmaduro. Hay que ponerle un tipo de tratamiento que es surfactante pulmonar, que se utiliza en los niños que nacen prematuro, o al contrario, eso está asociado a alguna otra condición genética del niño, o está asociado a alguna condición familiar, o está asociado a alguna infección. O sea, y todo eso comienza con una buena historia clínica. Pero yo he visto niños que vienen de meses, 4, 5, 6 meses, y desarrollan una obesidad, que se ponen y en la cabeza se le pone como que... Eso A viene- veces hay niños que tienen un trastorno nutricional y la gente lo ve gordo, y realmente se ve gordo pero está desnutrido, porque es adicto a carbohidratos y no. pero eso viene siendo por un mal hábito de los padres. Muchas veces hay padres que sobrealimentan a los niños, introducen carbohidratos de una manera muy temprana, y entonces el niño se ve gordo, obeso, Y eso le hace daño al cerebro. a todo. Pero entonces, ¿cómo la persona tiene la poca conciencia de no orientarse? No Y sabe. está haciendo un daño. No sabe. Sí, pero estamos hablando de un daño que puede ser irreversible. Pero no saben, tienen poca educación. Entonces, si los padres cada mes llevan su niño en el primer mes a consulta con el pediatra tiene que estar midiendo peso y talla para saber exactamente en qué momento el niño tiene que ser sometido a un tipo de nutrición específica, y para eso están los pediatras expertos en nutrición. En su área, ¿cuáles son las situaciones más frecuentes que se ven con los niños ya en el área que usted trata? ¿Cuáles son las cosas que los padres tienen que tener cuidado para atender, para buscar ayuda, para buscar asistencia de médico como Bueno, usted? yo soy neurólogo de niños, y neurólogo de niñas tiene que ver con todo, la neurología, porque a final de cuentas, todo lo que repercute en una buena salud cerebral es lo que uno necesita para que el niño crezca y se desarrolle de una manera sana y llegue a una adultez sano. Entonces, por ejemplo, si el niño tiene una enfermedad, vamos a decir, de la sangre, una falsemia, que no es directamente del cerebro, pero si hace muchos infartos cerebrales, va a afectar su cerebro. ¿Y un niño puede hacer un infarto cerebral? Sí, sí, claro que sí. ¿Pero a consecuencia de qué? O sea, Por muchas razones, porque no le llegó suficiente oxígeno, porque tiene una malformación arteriovenosa, porque la sangre del niño es de una manera particular, por ejemplo con la hemoglobinopatía. La hemoglobina
la hemoglobinopatía SS, que es la que tienen los pacientes con falsemia, u otras enfermedades que son más raras aquí, pero que sí, pero esa es la parte que yo fuera. quiero que usted, por favor, nos oriente a las personas que están viendo este programa. ¿Cuáles son las alertas que usted, como profesional de esa área, le dice a la gente que nos sigue que deben de tener atención para ir a un profesional como usted? Primero, el neurodesarrollo. Es que se esté desarrollando correctamente acorde a su edad. ¿Y cómo saberlo? Fácil. Un niño, desde que la madre lo recibe en los brazos, está supuesto a mirarle los ojos. Si cuando la madre lacta a su bebé y ella conecta con su bebé, el niño tiene que tomar, así sea segundos o instantes, que le mira los ojos. Y ya lo conoce. Es un buen indicio. Claro, pero sí ya se está comunicando, pero no pueden ponerle un biberón y la madre estar pendiente de una tablet o de un celular y no conocer a su hijo. ¿Comprendió? Claro. Entonces, aquí ya están las tecnologías que invaden nuestro espacio personal, tanto que a veces las madres quieren que existan aplicaciones para estimular a sus hijos. Lo han dicho madres que quieren una aplicación para que estimule a sus hijos, para ya seguir trabajando. Para eso ahí como... No, y son ignorantes. No saben que eso es ella que tiene que hacerlo. Entonces, siguiendo con el desarrollo del individuo, pues primero se desarrolla la parte motora y luego viene después la parte cognitivo-intelectual. Entonces, en la parte motora un niño pues tiene que tener sostén cefálico. Las habilidades. Desde que nace, o sea, que aguanta la cabeza, que la cabeza no se le va hacia atrás. Luego, pues entonces tienen que, conforme pasan los meses... Ese punto yo quiero interrumpirlo, doctor, y disculpe. Esos niños que yo he visto, sí, que tienen debilidad en la cabeza, que no tienen la fortaleza, ¿qué retraso, es retraso, en ese caso, un retraso psicomotor que puede ser de predominio motor. Entonces, vamos a ver, el individuo tiene aspectos motores. Tú eres capaz de agarrar un lápiz y escribir, de hacer algún gesto fino con la mano para destornillar o ponerte un botón, o subir un zipper o bajar un zipper, utilizar la pinza desde pequeño. Eso es en la parte motora. Ponerte de pie, caminar, entonces correr, dar una patada, ya eso es una motricidad gruesa. Hacer un gesto de empujar, bueno, entonces eso es la parte motora. Entonces, que tiene que ver con el caminar también, me imagino. Claro. Entonces, la parte, vamos a decir, cognitiva, primero tiene que ver mucho con los niños desde un principio con la mirada, con la intensidad de la mirada. Y con un niño recién nacido tiene que tener una mirada que por segundos o por instantes conecta con la madre. Cuando el examinador ve un niño que por más que tú lo examinas, que no está muy próximo a que haya terminado de comer, que no está muy próximo a que tenga mucha hambre, pues el niño está, ¿cómo se llama?, muy desconectado y con una mirada perdida. El niño no puede tener una mirada perdida, porque si tiene una mirada perdida significa que no comunica. Entonces, más tarde, esa mirada se va acompañando de una intención de algo. Por ejemplo, papá llega, no estaba en la casa, el niño, mamá le dice, llegó papá, ella mira al papá, la mira a ella y sonríe, o sea, comprendió. Ya el niño está asimilando de que, y también reconoce. Completamente, o sea... ¿Cómo es el reconocimiento del niño más desarrollado? ¿El de voz o el visual? Es muy interesante porque en un principio los niños son más de voces, porque oyen voces desde el 5º mes de gestación. O sea, una madre que está embarazada con 5 meses en el vientre de la madre, ya el niño escucha. Claro que escucha. Va a escuchar. Claro que escucha. Sí, y puede identificar una voz de quién está hablando. Claro que sí. Cuando entonces usted nace, le pone cara a la voz que escuchaba. Claro que sí. Estamos hablando de que a 5 meses de gestación en el útero. Formal. En el útero, claro que sí. Claro que ya, sí. O sea, ya comienza a identificar voces. Ya escucha. Y existen estudios de memoria fetal. O sea, de niños, de fetos que recuerdan cosas que pasaron antes de nacer. Vámonos a una pausa. Usted me complica esto, doctor. ¿Cómo usted me dice a mí que un niño con 5 meses va a identificar una voz, doctor? Claro. Vámonos a una pausa, consultando con tu médico. Sí.